Vue.js es un framework progresivo de JavaScript para crear interfaces de usuario. Progresivo, ya que puede ser conectado a aplicaciones existentes en solo las porciones necesarias que se quiere utilizar. Para utilizar Vue, solo se necesita la librería base para comenzar, pero se pueden ir progresivamente agregando otras librerías, features y plugins para crear aplicaciones web complejas. En su núcleo, Vue.js nos proporciona una forma de crear componentes reutilizables que encapsulan su propio HTML, JavaScript y CSS. Estos componentes sirven para guardar el estado de información del componente y renderizarla reactivamente en la plantilla de la interfaz. Reactivamente porque cuando un pedazo de la información cambia en el estado del componente, por ejemplo el header text, la plantilla del componente se renderiza mostrando el cambio en la información. En otras palabras, la plantilla proporciona y reacciona a los cambios del estado de la información. Por ejemplo, aquí tenemos Hello World, que es aquí una parte de la información. Y si hacemos un cambio aquí, podemos ver cómo cambia reactivamente. Además, estos componentes se llaman declarativos, ya que para la misma información del estado siempre se renderiza la misma plantilla. Por ejemplo, para este header text que tenga esta misma información Hello World, siempre se va a renderizar Hello World. Vue.js utiliza métodos eficientes para poder realizar esta reactividad utilizando el Shadow DOM, siendo esto una copia virtual del DOM de HTML, donde Vue.js puede recorrer el árbol virtual y realizar todos los cambios necesarios antes de renderizarlos en el verdadero DOM, así minimizando los costosos cambios innecesarios en el DOM. Además de esto, Vue, para realizar la reactividad, nos proporciona una forma sencilla de interpolar los datos en la plantilla, como lo estamos viendo aquí, con los dobles corchetes. Y nos proporciona una serie de útiles directivas para poder renderizar de forma condicional la información de la plantilla. Por ejemplo, aquí en Conditionals podemos ver beef, BELSE, para renderizar condicionalmente. Estos están reaccionando a la información que está aquí, que en este caso es true. En este caso, beef se renderizaría. Podemos verlo aquí. If conditional se está renderizando solamente este elemento. Podemos cambiarlo gracias a la reactividad y poder ver qué pasaría en el caso contrario. Se renderiza la otra condicional. Además, entre estas directivas, también nos proporciona directivas para poder escuchar los eventos generados en los componentes de la plantilla, como podrían ser los clics o un cursor estando encima de un elemento. Eso lo podemos ver aquí en directivas. Por ejemplo, además de esto, estas directivas nos permiten ligar estos eventos ocurridos con funciones declaradas en la misma plantilla o dentro de los métodos del mismo componente. Por ejemplo, el evento mouseOver y el evento mouseOut son eventos que pasan cuando el cursor pasa encima de un componente o pasa de estar encima de un componente afuera de un componente. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo se está ligando con la directiva beyond al evento mouseOver la función isFocus, el argumento que está aquí llamando que isFocus se va a volver verdadero, y en el evento mouseOut se está llamando a este pedazo de código que va a hacer que isFocus sea igual a falso, renderizando en este caso condicionalmente este h3 diciendo button is focused. Por ejemplo, si vamos aquí a directivas, podemos ver cómo se renderiza condicionalmente el h3 diciendo button is focused. Además de eso, podemos hacer ligados a eventos dentro de los métodos del componente. Aquí estamos ligando al evento onClick del componente la función llamada addOne. Esta función está dentro de los métodos y lo único que está haciendo es agregando al valor que está de aquí, que es el que se está renderizando en esta parte, le está agregando un 1. Podemos ver que cuando le demos clic, se va a agregar 1 a ese valor. Además de estas herramientas base,
Vue.js nos habilita un sistema muy sencillo para escalar a los proyectos más complejos a través de un sistema de plugins. Por ejemplo, se usa Vue Use y el plugin, permitiéndonos agregar librerías para manejar el estado de la aplicación, routers, APIs externas y mucho más. En estos casos, no sé si estén viendo, pero estamos cambiando la URL de la aplicación. Esta URL la podemos cambiar y modificar y mantener gracias a un plugin llamado Vue Router. Vue Router es muy sencillo de agregar a una aplicación de Vue. Lo importamos como una librería y solo hacemos vue.use Vue Router o en su defecto vue.use y algún plugin. Así de sencillo es escalar las aplicaciones de Vue.js. Ahora sí, para empezar con nuestro prototipo y aprender sobre las posibilidades de aplicaciones que podemos realizar con Vue.js, vamos a realizar un pequeño ejercicio. Una aplicación de listas de to-dos. Entonces, como Vue.js nos permite realizar componentes sencillos de manera muy práctica, vamos a subdividir esta página en componentes. De manera muy básica, esta página se compone de un título, de un input o de una forma de agregar textos o nuevos pendientes, una lista de pendientes no realizados y una lista de pendientes ya realizados. Dentro de estas listas podemos observar un componente en común, que es el pendiente. El pendiente se conforma de un texto, que en sí sería el texto del pendiente, y una forma de saber si está completado o no. Además, solo vemos aquí un pequeño título para cada lista. Entonces, vamos a subdividir además estos componentes en las propiedades que necesitan y en los eventos que pueden realizar. Dentro de esto, este componente pequeño, que sería nuestro to-do form, lo único que necesita en este caso es un evento que va a ser el add to do. Este evento se va a llamar cuando estemos escribiendo sobre el input y demos un enter. Este evento se debería de poder avisar a la página para agregar ese texto como un nuevo pendiente. Dentro de los to-dos no vamos a manejar eventos, sino vamos a manejar información. En este caso sería nuestro to-do. ¿Y qué necesita nuestro to-do? Necesita unas propiedades que van a ser el to-do text o el texto, que va a ser un string, y una variable booleana que sea, digamos, completed, que diferencie si ya está hecho o todavía no está hecho este pendiente. Más que eso, lo demás es puro HTML, que será tal vez un título, los títulos de cada lista y nada más. Para poder empezar nuestro proyecto, tenemos que cargar Vue.js dentro de un directorio donde queramos trabajar. Yo me encuentro ahorita sobre mi directorio Vue.js, ustedes se pueden encontrar dentro del directorio que quieran trabajar. Vamos a utilizar una herramienta llamada Vue CLI. Para poder utilizar Vue CLI necesitan npm. Y la instalación de npm se queda fuera del scope de este video, pero se dejarán links en la descripción. La instalación de Vue CLI es muy sencilla, solo se tiene que correr este comando, npm install de manera global Vue CLI. Yo ya lo tengo instalado, lo pueden correr ustedes, yo no lo correré para este video. Una vez instalado Vue CLI, solo tenemos que teclear el comando Vue create y el nombre de su aplicación. En este caso, como es una aplicación de to-dos, llamémoslo to-do list. Damos clic en enter y se van a empezar a cargar las dependencias una vez que configuremos nuestro proyecto.
Nos dice que utilicemos un default, Babel y Slint. Nosotros agregaremos cosas manuales porque es un proyecto muy sencillo y no necesitamos todo esto. Vamos a utilizar Babel solo para tener las funcionalidades de S6 de JavaScript. No queremos un linter ahorita y vamos a usar un preprocesador de CSS. Vamos a usar Node.js por preferencia única. Y ahora sí, se van a empezar a cargar las dependencias de nuestro proyecto. Una vez cargadas las dependencias, podemos ver que nos da aquí dos comandos muy útiles. El primero es poder entrar al directorio que se creó de nuestro proyecto, que se llama ToDoList, como lo llamamos. Y el otro es cómo correr nuestro proyecto, en este caso npm run serve. Antes de eso, veamos cuáles fueron los archivos que se crearon. Dentro de nuestro proyecto se crearon varios archivos. Algunos archivos de configuración, las dependencias de nuestro proyecto, una página de HTML donde se va a levantar nuestro proyecto, de Vue, y los archivos específicamente de Vue. Main es donde se importa la dependencia de Vue, el primer componente, en este caso app, y donde se le dice a nuestro componente de Vue que se monte sobre el componente de HTML que tiene el ID app. En este caso, como lo vimos en nuestro HTML, en nuestro index, sería este div. Dentro del componente principal app.vue se importan dos componentes. Bueno, un componente que se llama Hello World y una imagen que se llama, en este caso, Vue Logo. Nos imaginaremos qué será, que se encuentra dentro del directorio assets.logo.png. En este directorio de assets es generalmente donde agregamos las imágenes, el CSS o cosas que no están directamente relacionadas con Vue, pero que se utilizan dentro de la aplicación. Además, se importa el componente Hello World dentro de componentes, que es donde generalmente pondremos todos nuestros componentes de Vue. Este componente Hello World se usa muy sencillamente aquí dentro de nuestro template, solo llamándolo con el nombre, y aquí podemos ver una propiedad importante de Vue. Le estamos pasando una propiedad a este componente que se llama Welcome to your Vue.js app message. Este mensaje, si vamos al componente dentro de Hello World, podemos ver que lo está recibiendo como un prop y le está diciendo que es un string. Este string está siendo utilizado aquí como un H1, en este caso como el título de la página. Si corremos nuestra aplicación, y esperamos a que se levante, deberíamos de ver, como veremos en app, una página con una imagen, que en este caso va a ser el logo de Vue, y nuestro componente Hello World. Hello World tiene un título, que en este caso ya sabemos cuál es, como nuestro componente es declarativo, que va a ser Welcome to your Vue.js app. Y además una cantidad de información sobre Vue.js y algunos links. Una vez levantada la aplicación, podemos ver aquí la imagen y la información sobre Vue. Vamos a remover unos cuantos de estos componentes para poder empezar a trabajar sobre nuestro to-do list. En primera, no necesitamos obviamente el logo de Vue. No necesitamos este componente Hello World. Y hay que limpiar un poquito nuestro componente app. Una vez limpio nuestro proyecto, podemos empezar nuestro to-do list. Para empezar, creemos el esqueleto de nuestra aplicación. La primera parte es un título, como ya habíamos visto, to-dos. Luego irá nuestro componente to-do form, un separador,
Luego el título de pendientes. La lista de pendientes, perdón. Otro separador. Y al igual que esto, la lista, pero de pendientes ya completados. Para ver un poquito del poder de Vue y tener las tres partes de un componente, el template, el HTML, el JavaScript y el CSS dentro de eso, agreguemos un poquito de estilo a nuestra plataforma. Por el momento, como verán, se ve muy fea. Agregamos un poquito, pero nada de estilo para ver cómo se realizaría eso. Digamos que nuestro header, por lo menos lo queremos centrado. Podemos hacer como en cualquier aplicación web, agregarle una clase, digamos header. Y digamos por lo menos ponerla alineada al centro. Listo. Así pueden ver, es muy sencillo agregar CSS dentro del aplicativo. Ahora, digamos que ya tenemos el esqueleto básico de nuestra página, empecemos a codear los demás elementos. El primer elemento de nuestro aplicativo sería nuestra forma para agregar textos de nuestros pendientes. Entonces, empecemos por ese. Como ya lo habíamos llamado, se debería de llamar ToDoForm, no, ToDoAForm, perdón. Y para agregarlo, agreguemos un nuevo componente en nuestra carpeta de componentes. En este caso, ToDoForm.view. Ahora sí, agregamos el esqueleto básico del componente y empezamos. ¿Qué necesitamos dentro de este componente? Al parecer solo es un input. Entonces, agreguemos, por sencillez, agreguémoslo dentro de un div, por si queremos agregarle un poquito de estilo, y va a ser nuestro input, de tipo texto. ¿Qué necesitamos saber sobre este input? Obviamente necesitamos saber el modelo o la información que está escrita sobre el input, en sí, su valor. Y alguna forma que cuando agreguemos o demos clic en el enter, se emite un evento llamado addToDo al componente padre app para poder hacer algo con ese texto. La primera parte sobre esto es saber sobre el valor del input. Una directiva de Vue que nos permite hacer esto es vModel. vModel lo que hace es bindear el valor de un input de manera dinámica con algún valor de nuestra información de nuestro componente. Para poder agregar valores o datos del estado de nuestra información de nuestro componente, existe la propiedad data. Data debería ser siempre una función que regrese un objeto de JavaScript donde podemos agregar aquí los valores de nuestro componente. En este caso sería nuestro toDoText, que va a ser un string vacío al comienzo. Nosotros podemos agregar este valor dentro de vModel y ahora sí, cada vez que escribamos algo distinto sobre este input, va a cambiar el valor de nuestro toDoText dentro de nuestra información en el componente. Eso lo podemos ver utilizando otra herramienta de Vue llamada VueDevTools. VueDevTools nos permite inspeccionar los valores de los componentes en tiempo real dentro de una página web. Aquí podemos ver que está nuestra aplicación. Pero como podemos ver, todavía no tenemos nuestro ToDoForm aquí agregado. Vamos a agregarlo. Dentro de nuestro aplicativo, en nuestra app, aquí tenemos nuestro todo como un comentario. Primero lo importamos de la carpeta componentes, ToDoForm, y lo agregamos para que nuestro componente padre app sepa que vamos a utilizar este componente, y para eso existe la propiedad components. Ahí agregamos nuestro ToDoForm y listo.
nuestro componente app sabe que podemos utilizar ese to-do form. Lo agregamos como componente. Y si volvemos a nuestra página, aquí podemos ver nuestro componente, nuestro to-do form, que solo es un input. Y aquí podemos ver la propiedad de to-do text como el string vacío que agregamos. Y además, si escribimos, como escribimos y borremos información, vemos cómo se va a enviar dinámicamente la información a el estado de nuestro componente. Ahora sí, ya tenemos una parte de este componente. Ahora lo que tenemos que hacer es, cuando demos enter y estemos sobre el input, tenemos que emitir un evento addToDo. Para hacer eso, existe otra directiva, pion, que ya la habíamos visto, que además se puede utilizar como add, que va a ser el evento keyUp. Y lo que nosotros queremos llamar aquí es a un método en nuestro componente para saber qué hacer con este texto, ¿verdad? Entonces, digamos, emit toDoText. Para crear los métodos de este componente, agregamos el key methods. Y en este caso agregamos la función que queremos llamar, que se llama emitToDoText. ¿Cuál es el problema aquí? Es que esta función va a ser llamada cada vez que haya un keyUp dentro de nuestro componente y va a estar llamando esta función. ¿Cómo podemos ver eso? Imprimamos en pantalla cada vez que se llame. Volvamos aquí, vayamos a la consola y mire, si escribimos cualquier letra, se está llamando al evento keyUp. ¿Cómo podemos diferenciar entre cualquier letra y la tecla Enter? Bueno, además de poder checar sobre eventos, Vue nos permite agregar modificadores a nuestras directivas a través de un punto. Aquí podemos ver varios modificadores, que en este caso existe el modificador Enter. Enter lo que permite es saber que dentro de este evento esté sucediendo a través de la tecla Enter. Ahora, si volvemos a probar y escribimos, ya no se llama ningún evento keyUp hasta que dé clic en la tecla Enter. Ahí podemos ver cómo está sucediendo. Ahora, ya que tenemos eso, ¿cómo podemos informarle a nuestro componente padre que está sucediendo esto dentro de nuestro componente hijo? ¿Cómo le podemos decir, oye, agrega este to-do? Para hacer eso, dentro de Vue existe algo que se llama emit. Lo que hace esa función es decirle al componente padre, oye, está pasando un evento customizable. En este caso, como este tipo de eventos, pero es un evento realizado por nosotros. En este caso lo habíamos llamado a to-do. Ahora, ¿cuál es el problema? Aquí solo le estamos diciendo al componente padre que está sucediendo un evento, pero no le estamos diciendo nada de información sobre eso. Tenemos que decirle, oye, se está agregando este evento con este texto, ¿verdad? Para poder accesar a las cosas, las propiedades de esta instancia de este componente de Vue, dentro de todas partes del componente en el script, podemos accesar a la variable this. This hace referencia a la instancia de este componente. Entonces, en este caso, le tendríamos que decir, oye, tú, este componente, dile a tu componente padre que va a suceder este evento y que además está sucediendo con este texto. Ahora sí, ya tenemos nuestro to-do form completo. Cuando escribamos algo aquí y escribamos enter, se va a llamar a esta función y se le va a decir al padre que está pasando algo. ¿Cómo podemos saber si esto está sucediendo? Pues vamos a checar el evento addToDo en el padre. En el padre, esto está sucediendo dentro del hijo toDoForm. Nosotros podemos checar el evento como si usáramos el pion o el add
de manera sencilla como cualquier otro evento, pero ahora vamos a escuchar sobre el evento addToDo. Ahora, ¿qué queremos que pase cuando se agregue el addToDo? Pues vamos a agregarle una lista de to-dos, ¿verdad? Entonces, vamos a agregarlo como add to to-dos list. Tenemos que crear los métodos para este componente. Y creamos el método. Y este método está recibiendo el texto, ¿verdad? Entonces vamos a recibirlo como un parámetro. Y por el momento solo veámoslo así. Veamos si está sucediendo y si está sucediendo todo bien aquí. Regresamos a nuestra página. Refreshamos por cualquier cosa. Escribimos un nuevo evento aquí, un nuevo to-do. Damos enter y aquí está nuestro nuevo to-do. La información está pasando del hijo a través de un BinModel a la información del componente. Está emitiendo esa información a través de un evento hecho por nosotros hacia nuestro padre. Estamos escuchando ese evento dentro del padre, llamando un método dentro del componente padre y haciendo algo con ese evento. Ya tenemos algo muy importante sobre la funcionalidad y el poder de Vue. Ahora solo por un poquito por sencillez agregamos un poquito de estilo porque esto se ve un poquito feo. Algo rápido, por ejemplo, vamos a centrar el texto. Esto ya lo sabemos hacer dentro de los estilos de nuestro componente. Y como ya lo habíamos hecho antes, text align center. Y para que se entienda un poquito o se pueda ver un poquito más lo que estamos haciendo, agreguémosle un poquito de estilo a nuestro input, que tal vez a lo mucho queramos agregarle que sea con un tamaño de letra más grande. Regresemos, veámoslo, y esto ya suena algo que podemos utilizar. Pero aquí hay un problema. Si estamos viendo, cada vez que damos enter, sí se está pasando el evento, pero no se borra del input. Eso sería algo raro para el usuario, ¿no? Esperaremos que cuando agreguemos algo, este componente reinicie o regrese a su estado principal, donde no tiene nada dentro del input. Bueno, eso es sencillo de hacer. Después de emitir el evento, este texto ya se pasó al componente padre y entonces ya no debería de haber problema en decirle al estado de nuestro componente que ese texto debería de regresar a su estado inicial o al string vacío. A ver, probémoslo. Regresamos, hacemos un nuevo evento, damos enter, listo, esto se borra y todavía tenemos el string en nuestro componente padre. Ahora sí, lo único que falta en nuestra aplicación es la lista de to-dos o dependientes. Para eso necesitamos en nuestro componente to-do. Como ya hemos visto, lo que necesita este componente saber es un objeto o las propiedades de un texto y saber si ya está completo en nuestro to-do. Para hacer eso, agreguemos nuestro nuevo componente to-do.view y vamos a agregar el template para este componente, que en este caso sería el texto, y como ya habíamos visto cómo interpolar información de aquí en el template, digamos, sería el texto del to-do y saber si está completo o no. Para eso ya vimos que podemos interpolar también con los valores de los inputs. En este caso, si agregamos un tip o un input de tipo checkbox y además jugamos con el valor de el checkbox siendo el to-do computed completed, podemos saber con este checkbox si este to-do está completo o no. La cosa es, ¿cómo sabemos este to-do cuál es? ¿De dónde sale esta información? Bueno, este componente puede recibir información de sus componentes padres. Para poder hacer esto, Vue nos da la propiedad props. Esa propiedad le está diciendo que este componente va a recibir propiedades cuando sea instanciado. En este caso sería nuestro to-do.
Nuestro to-do, como ya vimos, es un objeto pues de tipo objeto y es requerido. Sé que esto se ve un poquito feo, deberíamos de definir cada propiedad por cómo debería de ser, pero por sencillez y por rapidez definamos este to-do como la propiedad que va a recibir este componente. Este to-do en este caso sería este objeto donde va a recibir el texto y si es completed. Y ya los podemos utilizar esta propiedad del componente dentro de nuestro template. Ahora sí, ya que tenemos nuestro componente to-do, hay que utilizarlo dentro de nuestra aplicación. Para eso, importamos nuestro componente, components to-do, le decimos a nuestro componente app que va a utilizar este componente to-do y ahora vamos a utilizarlo. Primero, más que nada, hay que crear la información de estos to-dos, ¿verdad? ¿De dónde viene esa información? De nuestra función add to to-do list. Cuando agreguemos un nuevo to-do, ¿dónde lo vamos a agregar? Dentro de nuestra lista de to-dos, que va a ser una propiedad dentro de nuestro componente app, que es to-dos, un arreglo. Para eso, hacemos this.todos.push y le pushamos un nuevo objeto que tenga las propiedades que estamos esperando, en este caso el text y completed. El text será el to-do text de este que le estamos pasando del componente hijo y completed siempre será falso al principio, ni modo que agreguemos to-dos que ya creamos y que ya hemos terminado, no, creamos un nuevo to-do y ese to-do sigue pendiente. Una vez que ya hacemos esto, si volvemos a la aplicación dentro de Vue, podemos ver dentro de nuestra app que cuando agregamos un to-do se están agregando objetos. Esos objetos es la información que nosotros queremos desplegar dentro de estas listas. O es nuestra lista de to's. Pero ¿cuál es el problema? Que aquí, aunque todos estén ahorita en false, no sabemos distinguir entre los que ya están completos y los que no están completos. Por eso tenemos que realizar dos listas distintas, una lista de completos y una lista de incompletos. Eso lo podemos hacer dentro de nuestro data, pero sería algo extraño, porque ¿dónde o cómo le diríamos que utilice esta propiedad de todos y que dinámicamente cambie cada vez que nosotros cambiemos esta propiedad? Bueno, para eso Vue nos permite otra llave llamada computed. Dentro de computed se agregan métodos como methods, pero que van a cambiar dependiendo de objetos o dentro de las propiedades dentro de data y que pueden mutar y que sabemos que van a mutar. Por ejemplo, nosotros queremos tener un método que nos regrese un arreglo de todos los to-dos que están incompletos. Por ejemplo, pending list. ¿Cómo debería de funcionar esta función? Pues debería de regresar dentro de todos los to-dos que tenemos únicamente aquellos donde el to-do.completed sea falso. Y una vez ya teniendo esto, también podemos hacer nuestro doneList, que en este caso sería exactamente lo mismo que está haciendo esta parte, pero donde la propiedad completed sea verdadera. Ahora sí, podemos checar esto dentro de nuestro template, dentro de nuestro app. Aquí tenemos nuestro to-do list, nuestro done cuando agreguemos. Nuestro pending list ya se está creciendo. Ahora la cosa es cómo renderizamos listas de objetos o listas de propiedades dentro de nuestro template. Bueno, para eso Vue nos proporciona con otra directiva muy útil que se llama before. Por ejemplo, before. Before lo que nos permite hacer es, por ejemplo, en este caso es iterar sobre propiedades dentro de
el estado de información de nuestro componente. En este caso, para cada to-do en nuestro pending list, vamos, o en este caso view, para cada to-do dentro del pending list, va a crear un nuevo componente to-do list. Aquí está saliendo un error porque, si se acuerdan, Vue trabaja con el Shadow DOM. Ahora, aquí va a crear muchos componentes to-dos y ¿cómo podría él, Vue, diferenciar que un to-do es distinto de otro to-do? Bueno, la única manera que lo podría distinguir es a través de una llave o un identificador que le diga, oye, esta parte es esto. En ese sentido, lo único que nosotros tenemos para distinguir los to-dos es su texto. Utilicemos eso como la llave del componente. Y además, este componente no solo tiene eso. Este componente espera una propiedad que se llama todo. ¿Cómo es posible que le agreguemos esta propiedad? Bueno, existe otra directiva que se llama vbind. Vbind lo que hace, si quieren ver aquí, es dinámicamente le agrega esos atributos o propiedades al componente. Otra forma de escribir vbind más bonita es dos puntos, como lo hicimos con la llave. Oye, le estamos agregando a este componente o le estamos bindeando a este componente una llave. En este caso, lo que le queremos bindear es el todo. Y lo que le vamos a bindear es específicamente este todo. Una vez ya haciendo esto, y si salvamos, regresamos a nuestro aplicativo y agregamos un nuevo todo. Aquí tenemos un pequeño error. Aquí fue todo list, perdón. Se iba a llamar solo todo. Y agregamos un nuevo todo. Como podemos ver, ya se está renderizando nuestro componente todo. Aquí lo podemos ver. Este todo está recibiendo este objeto todo que tiene estas propiedades y las está renderizando. Y además, si cambio el modelo, como ya vimos lo cambiamos, desaparece porque ahora está en nuestra lista de done. Esa todavía no la agregamos, pero la podemos agregar muy rápidamente. Agregamos este todo, lo pegamos en esta parte, y ahora lo que cambiaría es que no es en nuestro pending list, sino en nuestro done list. Salvamos, regresamos a nuestra aplicación, volvemos a ver, agregamos algunos to-dos. 2, 3, 4. Y si empezamos a jugar con estos to-dos, podemos ver que cuando completamos uno, se agregan en nuestro done list. Y digamos, se nos olvidó y esto no estaba completo, se regresan en nuestro pending list. Con esto, ya tenemos nuestro aplicativo de to-dos totalmente listo y ya completo, y donde vimos algunos de los poderes y de la sencillez de trabajar con Vue.js. Muchas gracias.